Bienvenidos un viernes más a tu programa Volviendo a las Raíces. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia que nos tiene otra vez aquí, aleluya, compartiendo de la palabra, compartiendo de aquello que el Señor nos ha dado para la gloria, honra de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Aleluya. Y también queremos bendecirlos a ustedes, por eso estamos compartiendo. Gloria a Dios. También le doy la bienvenida a cada uno de los que están escuchándonos y nos permiten entrar a sus hogares. Amén. Y que sean ustedes los más bendecidos en este día de hoy. Amén. Para continuar con lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas que estuvimos en la vez pasada, el semestre pasado estuvimos hablando de la fe? De la fe, aleluya. Y hablamos la fe como granito de mostaza. Como obra. Como obra, sí, aleluya. ¿Y qué más? Y hablamos de la fe como don, el don de fe. Queríamos no es que vamos a hablar de la fe. Cada vez que abrimos la palabra, estamos hablando de fe. Así que no crea que no es fe lo que estamos hablando, por el contrario. Pero queríamos resumir un poquito en la historia de este personaje que aparece en el libro de Juan, capítulo 9, sin más preámbulo, capítulo 9, que era ciego. Era ciego. Y no era cualquier ciego, sino que era ciego de nacimiento. Yo no sé por qué. Yo me río por acompañar la risa nada más. Juan capítulo 9, para que ustedes también en sus casas nos sigan, se me refala esta cosa, ¿viste? Juan capítulo 9, verso 1. Y la palabra del Señor dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ven? Era ciego de nacimiento. No había quedado ciego. Era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Santo. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate, en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir? Enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían uno. Pero no parece, pero se parece a él, decían otros. Y él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está él?, le preguntaron. Y él dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo es que había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Un profeta, le respondió, es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, ¿es este tu hijo, el que ustedes decían que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces los padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad
Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle, uy, se me desmayó, perdón, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este es un hombre pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Y entonces dijo, creo, Señor, y lo adoro. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, sus pecados permanecen. ¡Ah, santo! Tremenda palabra. Bueno, este es un pasaje. Anteriormente tú estás estudiando Hechos con las hermanas de Chile. Bueno, nosotros aquí con los mini lolos, los adolescentes, nosotros estamos estudiando Juan. Y cuando llegamos a este pasaje, a mí me impresionó mucho el hecho de cómo este hombre había sido sanado. Vemos que en los pasajes anteriores Jesús ya había hecho otras cosas en el día de reposo. Entonces, y como la ley judía decía de que uno no podía hacer absolutamente nada en ese día, entonces era juzgado. O sea, aquí vemos un ciego de nacimiento que es juzgado por haber sido sanado en el día de reposo. O sea, es una de las primeras costumbres. Una lecciones que nosotros podemos sacar de este párrafo, porque de la ley. O sea, deberían de haber estado contentos. Era un hombre que pedía limosna, es un hombre que había nacido toda su vida, había estado en ceguera, y la forma que fue sanado fue algo impresionante. Pero cuando a medida que vamos leyendo, vemos que el Señor ha tenido muchas formas de sanar. Amén. Él no sana de una misma forma. No. Y aquí vemos, bueno. ¿Te acuerdas al capitán en Samuel? Cuando habla del capitán este que lo hace, claro, que tenía lepra y lo manda a sumergirse 7 veces. 7 veces, y no a cualquier río, sino que al río Jordán, al más limpiecito, cristalino. Dios tiene formas diferentes de poder. Y eso es lo lindo, porque también trata con nosotros de manera diferente. No tratas con todos, no nos trata a todos iguales. Y otra de las cosas, cuando se le pregunta y se sabe de que este ciego, los discípulos dicen a Jesús, bueno, este ciego, ¿por qué está ciego?
fue Porque también pecado se creía en ese tiempo en ese- de que y tenían razón porque si había una enfermedad era a causa de. a causa de un pecado que habían traído, ya que los padres habían pecado, habían abierto puertas, el pecado había entrado y tal vez había dado lo que ahora llamamos tal vez enfermedades congénitas, que porque el caballero, la señora, generacional, tal vez porque a lo mejor el abuelo del abuelo del abuelo le gustaban mucho las tortas, fue diabético y esa diabetes se fue pasando de generación en generación y todos los nietos y los hijos diabéticos. El cáncer por otra parte. Y el alcoholismo. También. Muchas cosas que son heredadas. Bueno, entonces eso es lo que le preguntaron sus discípulos. ¿Cómo había sido este ciego que había obtenido esa ceguera? Si era por culpa de sus padres o del mismo, si habían pecado sus padres o él. Y el Señor le responde, en el versículo 3 dice, y Jesús le respondió, ni por el pecado de él, ni por el de sus padres, sino para que todos vean lo que Dios hace santo. En la vida de él. Entonces aquí vemos de que no todas las enfermedades justamente vienen de manera generacional, sino que el Señor a veces permite en su soberanía, aleluya, permite ciertas cosas que sucedan en nuestra vida para que Él se manifieste. Santo. Yo tengo un testimonio de mi vida personal de que estuve enferma de un, ¿cómo que se llama el primogénito este? del nervio. Hay 3 nervios que uno tiene aquí en la cabeza. Y este nervio que tiene estas 3 ramas, digamos, se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero... sí, algo con trimigenio. Por ahí va. Y resulta de que, bueno, eso es lo que a mí me dio, ¿no? Trigémino. Mire, gloria a Dios, gracias. Trigémino. Mi hermano amado que siempre está ahí salvándonos. Claro. Salvándonos. Es rápido con él. Claro. Aquí que yo lo hubiera buscado. Bueno, eso que dijo él, eso es. Trigémino. Ahí está. ¿O no? Trigémino. Sí. Y resulta de que me dieron 2 alternativas. Una de que tenía que aguantar el dolor. Aguantar el dolor y seguir un tratamiento a base de medicamentos que eran drogas que me mantenían tranquilita, sin hablar. Para la gloria de Dios puedo hablar. Y bueno, y la otra era operar. Sí. Pero esa era un poquito más delicada porque ustedes saben de que el cerebro tiene un montón de cosas y podría complicarse la situación. Y me vino esto, pero yo no podía ni siquiera pestañear, o sea, no podía comer, no podía hacer nada, absolutamente nada. Entonces, nada. Si se sentaba, le dolía. Si se paraba, se dolía. Si estaba acostada, le dolía. Si miraba para el lado, ¡ay! Pero es que nada, verdaderamente nada. Era un constante, dolor. Que era del nervio trigémino, del nervio trigémino. Pero este nervio pasa por toda la cara. Esta parte izquierda. ¿Qué te habrá querido? Bueno, era esa parte. Para resumir más o menos esto, le decía al Señor qué es lo que quería con esto. O sea, me tenía inmóvil. Y veía cómo mi esposo y mis hijos trataban de ayudarme y tener el control de la casa, que era un control que a mí me pertenecía, porque yo soy la que ordeno, la que veo, quito, pongo, etc. Entonces ya no lo podía hacer. Entonces, cuando veía que algo no estaba funcionando a mi visión bien,
eso me llenaba de impotencia. Por supuesto, y sufría. Y sufría porque no se hacían las cosas como yo quería y me amargaba. Y me caía como así, como en una tristeza de no poder valerme por mí misma y que tenían que hacerme las cosas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto de esto que me había pasado? Ahora nos reímos, pero en ese tiempo, hermano, de verdad, estábamos tan preocupadas por Lucita, porque ni siquiera podía llorar, porque le venía el dolor. No, nada. O sea, no. Imposibilitada de todo. Oh, qué Ni terrible. siquiera de bañarme. Nada. La cosa de que en ese tiempo el Señor me dice, me empieza a hablar por su palabra, cuando podía leerla, porque tampoco podía fijar los ojos. Ni siquiera era terrible. Pero sentía en mi espíritu que Dios también me hablaba y me decía, esto es para enseñarte, de que tú no puedes todas las cosas hacerlas solas, que necesitas de personas. Además que yo veía a mis hijos siempre pequeños y ya eran adultos. Entonces empecé a ver a mis hijos adultos. Les trataba como niños todavía, pero ya habían crecido. Entonces todo ese cambió en ese momento. Aleluya. Bueno, los hermanos empezaron a orar por mí en ese tiempo. Ayunar y todo eso, para que el Señor me sanara. Con fervor. Y pasaba el tiempo y esto no pasaba. Hasta que un día pude reconocer mi falta delante del Señor. Y cuando empecé a hablar, a hacer las cosas, desapareció así como vino, se fue. Pero tuvo que haber un reconocimiento. Hubo un reconocimiento de mi falta, de mi actitud de frente primeramente a los de mi casa, a mi esposo, a mis hijos. Después de creerme, poco agradecida. De creerme que yo era suficiente para aclarar un montón de situaciones. Entonces el Señor me mostraba que en ese momento yo necesitaba. Completamente dependiente. Completamente. De mi esposo, de mis hijos, de mi prójimo, de aquellos que querían ayudarme y poder aceptar la ayuda. Entonces hay cosas que vienen a la vida a veces que son para enseñarnos. Y esto fue lo que responde Jesús con respecto al ciego. Esto fue para que yo me glorifique en Él. Y cuando empezamos a ver nuevamente la historia, ¿qué pasa? Una revolución. ¿Cómo este hombre hace una sanidad y de la manera que hizo? ¿Cómo fue? Tomó tierra y escupió y se las puso en las cuencas de... Sí, porque tenía hoyo. Él había nacido sin ojos. Sin el óvulo. Sin el óvulo, o sea, era un hoyito. Justo. Era un hoyito y tal vez ese hoyito se había secado y no usaban lentes oscuros para tapar. No. Así que era el ciego. Era ciego. Y el Señor hace una masa. Una masita. Y se la pone. Muchos dirán, oh, qué poco agradable. Qué antigénico. 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 Pero cuando viene el Señor y nos escupe, oh santo, y nos pone tierra, déjese. Claro, y bueno, y así dice la historia de que él hace el barro, se la pone y le dice que se vaya a lavar a este estanque Siloé, que significa enviado. No vemos otra gente acá. Entonces cuando él le dice, ve a lavarte, quiere decir, ¿cómo fue este ciego si era ciego? Ya veía, seguramente. ¿Cómo llegó a ese estanque?
caminando a Y, lavarse. en la historia dice de que Ah. donde en este momento se encontraba Jesús con este ciego, había una distancia al estanque. No era aquí al frente. No, Había tenía una distancia. Y una distancia bastante kilómetros. larga para que este hombre pudiese ir solo. Pero este hombre fue solo. O sea, en ese momento él vio. Y dice de cuando se lava, dice que recobra la vista. Entonces estamos viendo de que vio 2 veces. ¿Qué significa esto? Entonces la palabra nos... si vamos al original, en los versículos en Strong, cada vez que esta palabra dice ver, significa algo diferente. Y este hombre primeramente recibió esa vista que nosotros tenemos, vemos. Pero cuando fue al estanque, él recibió otra visión. Esa visión que le sirve después para reconocer a Cristo como su Salvador. Y eso es lo que luego a mí me impacta, porque es esa vista que nosotros necesitamos ahora. Aleluya. Esa vista que es dada para el Señor para poderle conocer. Amén. Porque de otra manera un hombre, acuérdense que en el último pasaje le dice... Le dice a los fariseos. Claro, o sea... Que él ha venido a dar vista a los ciegos. Sí, no, pero cuando se ve con el ciego. Y él le dijo, ¿quién? Le dice, ¿crees? Jesús se enteró que este hombre había sido expulsado por todo lo que había ocurrido. Porque este ciego, o sea, este ex ciego, digamos, se enfrenta con los judíos y le dice, mire, a mí me parece que este hombre fue un profeta. Claro. Y hay una discusión entre el ciego y los profetas. Y los judíos. Y los judíos que están los fariseos. ahí, porque estos no aceptaban a Cristo que había hecho esta sanidad. Entonces el Señor se entera que es expulsado y le dice... Jesús se enteró, en el versículo 35, 9:35, Jesús se enteró de que había sido expulsado a ese hombre. Y al encontrarse con él le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Entonces él le dice, ¿quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Entonces Jesús le dice y le contestó, pues ya lo has visto, yo soy. El que estoy hablando contigo. El hombre le dijo, creo. Y lo adoro. Y dice, creo, Señor. Aleluya. Y se puso de rodillas delante de Jesús y lo adoró. Si no hubiera tenido esta visión, él jamás había reconocido esto. Él no solamente había sido sanado de su vista física, sino había sanado de la vista que nosotros tenemos adentro, que nos sirve para reconocer quién es el que nos está hablando. Y eso es esto es lo que me impresiona de esta lectura. Y después cuando se junta con los fariseos, mira cómo les llama. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para juzgar, para que los ciegos vean y para que los que creen que ven sean ciegos. Entonces, esto es duro. Amén. Esto es duro. ¿Qué vemos nosotros en el día de hoy? Vemos lo que ven, no me diga que no, porque en todas las casas hay televisión y usted ve las noticias. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay! El calentamiento global del mundo está haciendo volcanes aquí, tormentas acá, inundaciones por un lado, inundaciones por otro. Incendios, pandemia, no. La nueva ola, etc. Entonces vemos que hay gente que mira, ¿sí? Y mira las noticias, mira a su alrededor, mira su fracaso, sus temores, puede ver tantas cosas, pero no hay una visión espiritual que le puede dar una esperanza de todas las cosas que ve de manera natural. Porque todo lo que ve, todo lo que el mundo entrega es malo.
malas noticias. Es guerra, enfermedades, muerte, pobreza, miseria. Y eso es lo que vemos. De eso nos llenamos. Por otra parte está, yo no quiero ver más noticias porque me pongo triste. Nos enredamos ¿en qué? En lo humano. Nos alimentamos de todo lo que da el mundo. Sí. Hermanos preciosos, ¿sabe qué? Estamos como esos fariseos que decimos que vemos, pero en realidad estamos más ciegos que el propio ciego. Imagínate que tuvieron que confirmar a sus padres si este hombre verdaderamente Era ciego. ¿qué es lo que los que veían No podían ver. podían ver en el ciego? ¿Qué es lo que veían de él? Que no solamente había recobrado una vista física, sino el problema de los judíos que empezaron a ver lo que este hombre verdaderamente veía. Jesús. Jesús. Y eso era una revolución porque se iba a ir con Jesús. Amén. Y la gente, y había espectadores que reconocían. Amén. Al principio, imagínate, decir, no, si este no puede ser el ciego. Si es ciego de nacimiento, No, ¿cómo va a ser sanado? Se parece. Pero no es, y el mismo dijo, yo soy. Yo soy el Yo ciego. soy. ¿Qué fueron lo que vieron de esta gente, de este ciego que fue sanado de su ceguera? Y las veces que le preguntaron los fariseos, Como tratándose de convencer de lo que estaban viendo. que el mismo ciego dijo, otra vez sí se los he dicho, pero ustedes son los que no quieren entender, no quieren escuchar. Yo no lo sé. Yo sé que yo antes era ciego, pero que ahora sí veo. Y eso era lo que les entró temor a los fariseos. El que ahora sí veía. Y no solamente, porque cómo podía ver, estos mismos podían darse cuenta de que no se trataba de esa vista física, sino cuando él decía, yo sé que era ciego, pero ahora veo, esa palabra veo. Esa palabra de discernir, de ver con discernimiento. Y ahí donde los judíos tenían miedo, porque de todo lo que luchaban con Jesús para apresarlo, para que consiguieron, lo crucificaron. Esta gente lo crucificó porque no podía permitir que un hombre se levantara con tal esas poder. ideas, con esa diciendo de que él era el Hijo de Dios y que venía a salvar al mundo. Y decía, yo soy la luz del mundo. Él se proclamaba como hijo de Dios. Entonces, para estos judíos que tenían la ley en su vida, esto era como un sacrilegio. Esto no lo podían aceptar. Entonces estamos viendo de que ellos eran los que eran verdaderamente eran ciegos. Esta gente. Y si esta palabra la podemos trasladar al día de hoy, vemos exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente que se dice ver está tan ciega? Está tan sumida en aquello que no conviene. Está nada más que viendo su metro cuadrado. Está llena de esa mala información. Está siendo cada vez presionada por los afanes de esta vida, por los afanes, y tal vez muchos creyentes también que se han dejado llevar por esto. El Señor hoy día viene a darte vista. Gloria a Dios. El Señor hoy día quiere poner barro en tus ojos, hacer esa mezcla. Bendito sea mi Señor. Y vemos de que la palabra cuando habla de esta mezcla es tierra y saliva. ¿Qué es lo que obtenemos en la tierra? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo tierra. Así es. Dice, formó al hombre. Él dice que nos formó del polvo de la tierra y vamos a volver a ese polvo. Entonces, somos tierra. Pero dice de que echó saliva. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la saliva? El ADN. El ADN. Entonces, combina el ADN de Cristo y la tierra que somos nosotros. Y estas dos se juntan. Y esta es la que nos da ese resultado. Que podemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Hay una genética celestial
que viene a posarse de nuestra tierra, de nuestra humanidad. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros en este día, de esa humanidad que tú tienes, que sea escupida por ese gen de Cristo y poder formarte a su voluntad, a sus propósitos que han sido eternos para los que están escuchando, para ti. Si tú estás escuchando en este momento, es porque Dios tiene propósitos contigo. Bendito sea. Y quiere combinar tu humanidad y poner Con de su divinidad. su divinidad en ti. Bendito Rey. Y darte la vista. Y darte la vista para que tú puedas creer. Y ver a quien ha salvado tu vida, a quien quiere redimirla, quiere bendecirla. Y que tiene un propósito contigo desde el principio, desde antes de la creación de todo este universo, este cosmos. Aleluya. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero Él quiere que creamos. La fe. Amén. Le pregunta, como te preguntamos a ti en este día, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y Él le dijo, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Jesús le contestó, pues yo soy. Está al frente de ti. El que está frente de ti, el que habla contigo. Oh, Señor. Tú puedes escuchar nuestra voz. Tú puedes vernos. Pero el que te está diciendo esto, el que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo que en estos momentos te está diciendo, yo soy. Yo soy. Yo soy el que quiere darte la vista para que me veas. Aleluya. Recuerda que el Señor dijo, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Mientras es de día, porque la noche viendo cuando nadie puede trabajar. El Señor viene pronto. Amén. Mucha gente dice, no, si ha pasado cuántos años, cuántos siglos y no aparece, eso ya quedó viene pronto. El Señor viene pronto y mientras es de día, hay oportunidad. No vaya a ser que caiga la noche y ya no se pueda trabajar. Amigo, hermano que me estás escuchando, no te ensordezcas, no cambies de canal. Permite, aleluya, que el Señor venga y imparta, aleluya, de su divinidad, aleluya, de ese barro en tus ojos, para que tú puedas ver. El Señor quiere darte vista, y no cualquier vista, sino la vista del principio. Esa vista, aleluya, que puede ver las cosas que son como si no fueran, que puede ver no solamente su metro cuadrado, sino que puede ver, aleluya, al que de arriba viene. Esa es la vista, esa vista, aleluya, que no viene solamente para que tú veas, sino para todos los que están a tu alrededor, porque el Señor es luz y tú, si le aceptas, si tú vuelves, si te reconcilias, vas a empezar a brillar, vas a ser luz igual que Él. Y no solamente tú vas a ser salvo, sino que tú y tu casa, bendito Amén. Sea mi Señor. Aleluya. Este es el momento que tú tienes para decir, creo, Señor. Creo, Señor. Como decíamos la vez pasada, hay mucha gente detrás de ti que está esperando para que tú te levantes en el nombre de Cristo, siempre y cuando tú creas, y que puedas ser salvo tú y todos los que están detrás tuyo. Aleluya. Ve al estanque de Siloé y lávate. Da el paso de fe. Da el paso de fe hoy. Con nosotros, ahora en estos momentos, di, Señor, te recibo en mi corazón. Te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y tu hermano que has estado apartado, dile, Señor, hoy día quiero reconciliarme contigo. Este es el momento de que vayas al estanque de Siloé y te laves. Este es el momento en que recobras la vista, bendito sea mi Rey.
recobras tu vista, recobras tu salud espiritual, recobras incluso hasta tu salud física, tu mente, aleluya, con toda esa presión. El Señor ya se la llevó. En la cruz del Calvario, el Señor nos hizo libres. Aleluya. Es el enemigo y los afanes lo que te han vuelto a enredar. Pero el Señor hoy día te hace libre si tú le aceptas. Y paso a paso, aleluya, va a ir cambiando tu lamento en danza, tu tristeza en gozo. No es una varita mágica, no. Lo que ahora el Señor va a hacer es darte la vista para que veas, así como Él, de ahí arriba. Y veas que Él es grande y de que tus problemas en realidad no son tan grandes. Y que tienen solución. Te va a dar, aleluya, te va a empezar a abrir puertas que tú habías cerrado para la gloria de su nombre. Te está dando la oportunidad, aleluya. Ve al estanque y lávate. No te quedes con esa vista del principio. A dar un paso un poquito más largo y lávate en esa agua. Porque este ciego sí había recobrado la vista. Pero aquí el Señor nos insta a ir un poquito más allá, a poder tener esa vista espiritual. Aleluya. Que como decía Oe, podemos ver de manera diferente nuestra propia situación. Aleluya. Con esperanza. Aleluya. Con esperanza. Y creyendo de que en un momento no muy largo, el Señor viene. Así por es. Aquello que le han dicho, sí creo, Señor. Sí creo, Señor. Oramos. Aleluya. Y sella también esta palabra en los corazones de la gente. Orar esta vez. Aleluya. Aleluya, Señor, en esta hora. Padre, oh bendito Rey. Gracias. Primero te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el hermano, por el amigo, por la amiga, por el joven, por la dueña de casa, Señor, que nos ha estado escuchando. Señor, te doy gracias, Señor. Bendigo tu nombre, Señor, y te pido en el nombre de Jesús hoy, papito, que tú, Señor, estés fortaleciendo, papito, dando, mi amado Rey, en tu nombre poderoso, vista a esos ciegos, Señor, vista, Señor, a esas personas, Señor, a esas mujeres, esos hombres, papito, que han estado hundidos, Señor, tal vez en depresiones, Señor, por el estrés, Señor, por esta preocupación, Señor, por esta vida, Señor, por lo que vemos, Señor. Pero desde ahora vamos, y ustedes también, aleluya, van a empezar a ver lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Lo que se ve, aleluya, tiene un principio y tiene un fin, pero lo que no se ve, aleluya, es aquello que es eterno. Señor, en esta hora derrámate con poder, mi amado Rey, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, en el poder del Espíritu Santo esté tocando, abriendo, papito lindo. Ahora, Señor, resplandece, Señor, en las vidas. Resplandece, papito, con tu poder. Da luz, mi amado Rey. Y tú, mi amigo, tú, mi amiga, que no has aceptado al Señor y que hoy día tienes la oportunidad de hacerlo, no te niegues. Da el paso, da ese paso. Ve y lávate en el Siloé. Di conmigo, Señor, yo acepto, te acepto como Rey y Salvador de mi vida. En esta hora me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de la vida pasada y desde hoy, aleluya, comienzo una nueva vida contigo. Te entrego mis preocupaciones, te entrego, Señor, todo lo que soy, te entrego mi situación, te entrego mi casa, te entrego mi corazón, mi vida, te entrego mi economía que está por el suelo, no sé qué hacer, no tengo para comer mañana, estoy endeudado. El Señor a eso vino a salvar, vino a dar vida, vino a dar no solamente esperanza, sino que vino con la respuesta, y la respuesta se llama Jesús.
Oh, gracias, Señor. poderoso. Gracias, Señor, porque tu poder, Señor, aleluya, es inagotable, mi amado Rey. En esta hora yo te pido que bendigas las vidas de cada uno de ellos, de los que nos han estado escuchando, de aquellos, Señor, que en un principio, papito, ya han sido elegidos para la gloria tuya, papito, y que el poder del Espíritu Santo, Señor, sea sobre ellos, papito, manifestándose, mi amado Rey, que desde el día de hoy, Señor, puedan tener revelaciones, sueños, papito, contigo. Muéstrale cómo le mostraste a Pedro, Señor. Muéstrale cómo lo hiciste con Cornelio, mi amado Rey. Muestra tu gloria, Señor. Aleluya. Con milagros, Señor, en sus vidas, papito, en el nombre maravilloso de Jesús. Atamos esta palabra, Señor, en sus cabezas, en su cuello, en sus corazones, papito. Aleluya. Y que tu gloria, tu soberanía, tu poder comience la obra, papito, hasta que sea perfeccionada, Señor, en su vida, para tu gloria y honra, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Rey. Aleluya. Que la condición en la cual estás tú en estos momentos, permítele al Señor que se glorifique. Aleluya. Permítele que se glorifique. Escuchando esta palabra y aceptándola. Va a cambiar tu vida. Amén. ¿Cómo la cambió con la de nosotros? Aleluya. Como la cambió con él. Como la cambió con el ciego. Hermano, el Señor puede cambiar tu tristeza en danza y tu necesidad en bendición. Aleluya. Bendito sea el Nos Rey. vemos. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Besito. Nos vemos. Chao. Antes. Stop. Si tú has hecho esta oración, si has creído, un mensaje para orar por ti y sostenerte en oración. Que Dios te bendiga. Amén. Adiós. Amén.